de la cruz. Así se llama en esta mañana lo que vamos a compartir. Así que yo quiero que usted lo repita. Ahí está el título. ¿Cómo se llama? El camino de la cruz. Amén, el camino de la cruz. Estamos ya a puertas de poder conmemorar, ¿cierto?, Semana Santa, que dice el Señor que recordáramos su muerte, ¿cierto?, su resurrección también, su ascensión. Pero principalmente dice que nosotros tenemos que recordar la muerte de Jesús. Y este Viernes Santo nosotros debiésemos, como cristianos, porque sabe que el mundo ya se olvidó. En mis tiempos, cuando yo era pequeña, me acuerdo que en televisión veíamos muchas películas cristianas, muchas películas, y no había ni siquiera espacio para publicidad. Solamente había tiempo de recogimiento. Eso era el día viernes. Pero hoy en día usted revisa todos los canales y es difícil. Yo le paso un datito. Canal 13 va a transmitir este fin de semana Los Elegidos, The Chosen. Así que para que usted lo pueda ver, ¿cierto? Si no lo ha visto, se lo recomiendo para que tenga este tiempo. Y también tenemos una vigilia. Vamos a partir a las 8 de la noche el día viernes. Así que le esperamos a usted con las pilas puestas para poder tener un tiempo de adoración, de alabanza y de exaltación también a nuestro Dios. Amén. Así que, ¿cómo se llama entonces compartir esta mañana? El camino de la cruz. Y vamos a leer ahí en Mateo capítulo 16, vamos a leer el verso 24. Dice, entonces Jesús dijo, ese es el versículo, dice, lo voy a leer aquí en mi Biblia, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a leer el 25 también, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de Jesús, por causa de mí, dice la palabra, la hallará. ¿Sabe que esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Y yo creo que sus discípulos quedaron tremendamente conmocionados porque dice que entonces Jesús le dijo a sus discípulos y a quienes le seguían que el que quiere ir, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿habrá alguno aquí que quiera seguir a Jesús? ¿Hay alguno? A ver, levante su mano si hay alguno de los que quiere seguir a Jesús. Bueno, Jesús le dice a sus discípulos, si hay alguno de ustedes que me quiere seguir, aquí está lo que tienen que hacer. Y le dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y los discípulos tenían muy claro qué significaba tomar la cruz. Porque en el tiempo que Jesús está hablando esta palabra, ellos estaban subyugados al imperio romano. Y el imperio romano, que no lo inventó ellos, la crucifixión venía de culturas atrás, pero ellos habían adoptado esta muerte cruenta para poder sentenciar a aquellos que eran malhechores, aquellos que eran asesinos, aquellos que eran personas sediciosas, ¿cierto? Que no que era sedicioso, que motivaban a los demás para irse en contra del imperio romano, para levantar armas en contra de Roma. Y a esto el imperio romano lo hacía cortito y los crucificaba. Y era una muerte horrorosa, porque era una muerte que podía ir de unas pocas horas, si la persona tenía a lo mejor poca resistencia física, podía morir de un paro, como podía esta muerte retrasarse días enteros, 1 o 2 días, y quedaban allí en esa cruz hasta morir, hasta que su respiración, ¿cierto?, se detuviera, hasta que su corazón se parara, y era dolorosa, era horrorosa. Entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos, a ver, ¿alguien quiere seguirme? Dice, sí. Dice, entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese era el contexto en
sus discípulos. Y eso era previo a él tomar su cruz. Así que no es fácil este evangelio, pero usted tiene que ser determinante, porque sabe que hoy en día la sociedad nos habla de lo contrario. Hoy en día la sociedad es egocéntrica. Primero estoy yo, segundo estoy yo y tercero estoy yo. Y se trata siempre de mí. Se trata de que me saluden, se trata de que me llamen, se trata de que me reconozcan, se trata de que me consideren, se trata de que el mundo gire alrededor de mí, que yo sea el centro de atención. Pero lo que dice la palabra del Señor para aquellos que quieren seguirle es totalmente contrario. Dice que el que quiere seguir a Jesús, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Tiene que despojarse del yo. Tiene que despojarse del ego. Y tiene que tomar la cruz. Y tomar la cruz es morir. ¿Y qué tiene que morir en nosotros? Tiene que morir nuestra alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? ¿Cierto? Las emociones, los sentimientos, todo lo que implica mis proyectos, mis anhelos, mis sueños más especiales. Todo eso muere y se sujeta al Señor. ¿Y por qué digo ahí hay 3 versículos? Porque esta palabra que Jesús dijo, no solamente la consideró Mateo, sino que exactamente igual la anuncia Marcos en el Evangelio de Marcos. Y exactamente igual la dice también Lucas. En los 3 evangelios, ¿cierto? En estos 3 evangelios está este versículo tal cual usted lo escucha. Dice, porque todo el que quiere, perdón, esa es la primera causa, la primera, pero estábamos viendo Mateo 16, que yo quiero que usted lo lea. Si usted lo tiene allí, por favor. O ahí está, Marcos 8:34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Y vamos a ver qué pasó con la cruz de Jesús. ¿Cómo fue el camino de la cruz que Jesús tomó? Porque Él es el ejemplo. Él es el modelo a seguir. Dice Jesús que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Que tenemos que ir en pos de las pisadas del Maestro. A Él tenemos que seguirle. Y yo creo que vamos allí, vamos a buscar. Si la siguiente diapositiva, si me la puede poner. ¿Del PowerPoint lo tienen ahí o no? Se perdió. No está, dice. Lo andan buscando. Voy a tener que buscar aquí ya. Lo vamos a buscar en Mateo capítulo 26. Estábamos recién en el 16. Ahora nos vamos a ir al 26. Este es un capítulo bastante largo. Si uno lo mira, este capítulo tiene 75 versículos. Así que vamos a leer los 75 versículos, pero de manera saltada. No los vamos a leer todo, pero usted léalo en su casa. Léalo para que pueda saber cómo fue llevar la cruz de Jesús. Cómo fue que Él llega allí. Y vamos a partir con el versículo 26, versículo 1, dice... El complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si usted lee completamente este capítulo, se va a dar cuenta que cada uno de estos versículos va relatando cómo fue que Jesús fue crucificado. Y yo quiero ir destacando cada punto de este caminar en esta cruz. Y lo primero que podemos ver es que hubo un complot de los
del Sanedrín, de la religión establecida de la época. Ellos fueron los que hicieron este complot y confabularon para poder crucificar a Jesús, para poder matarle, porque en realidad que ellos consideraban que era una amenaza para la religiosidad de la época. Ellos habían perdido toda dignidad, ellos habían perdido todo temor de Dios. Los maestros de la ley, ¿cierto? Allí el sumo sacerdote y todos los que componían esta élite religiosa de la época confabularon para poder crucificar a Jesús. Entonces, primero hay una traición de parte de los que son de ellos mismos, del mismo pueblo judío, que traicionan a Jesús. Después nosotros podemos ver que uno de sus cercanos lo traiciona también, porque bueno, era el Sanedrín, allí estaba Caifás, ¿cierto? Estaba Anás también, que eran parte de esta élite religiosa, que confabularon contra Jesús. Pero, ¿qué pasa con los cercanos? ¿Cuántos cercanos tenía él? ¿Cuántos eran sus discípulos? 12. Y hay uno de estos 12 que también le traiciona. Y lo vende por 30 piezas de plata. Él le dice, porque ¿qué pasó? Y yo quiero que aquí en eso usted preste atención. Porque sabe que nosotros no estamos tan lejos de lo que pasó en esa época con Jesús. Estamos muy cerca de lo que en esa época pasó con Jesús. Porque sabe que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que Él no era el rey, que venía como un gran militar, ¿cierto? O guerrero, que venía con sus ejércitos, como lo era el rey David, sino que Él venía con un reino que era distinto. No era un reino de levantar armas ni de pelear contra Roma, sino que era un reino espiritual. Y comienza a revelarle esto a los discípulos, y los discípulos comienzan a tener desazón, se desconciertan, porque dicen, bueno, ¿y dónde queda el rey militar? Este que venía a reinar y que iba a matar a los romanos y que iba a rebelarse contra el imperio romano, iba a establecer nuevamente el reino. No era eso lo que Jesús venía a hacer. Por lo tanto, el primero en desconcertarse de esta realidad es Judas. ¿Y Judas qué hace? Vende a Jesús. Lo vende y lo traiciona con un beso. Dice que va a escondidas, ¿cierto? Usted lo puede leer aquí en este capítulo. No lo vamos a leer porque es bastante largo. Pero por 30 monedas de plata, él vende a su Señor. Y van en la noche y lo arrestan escondidos, sigilosamente. Al caer la noche van, porque en el día sabían que muchos podían irse en contra del arresto de Jesús, pero ellos van de noche. Y allí va Judas y con un beso dice, al que yo besare, ese es el que tienen que arrestar. Y así arrestan a Jesús. Pero antes de llegar a ese momento, ellos comparten la cena, y allí en la cena Jesús anuncia la negación de uno de sus más cercanos, de sus íntimos. Dice que eran 12 sus discípulos, pero Jesús tenía 3 que eran íntimos, y dentro de esos estaba Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, antes que el gallo cante en esta noche, tú me habrás negado 3 veces. Y usted conoce la historia, y le dice, no, Señor, no, yo no haré eso. No, imposible. Yo pondría mi vida por ti. Pero también Jesús tiene que padecer la negación de uno de sus más íntimos. No solamente la traición de Judas, no solamente la confabulación de la élite religiosa de la época, sino que también la negación de uno de sus cercanos, que dijo, no le conozco. Y es más, porque dice que cuando Pedro le seguía, ¿cierto? Fue arrestado y él le seguía de lejos. Allí las personas que estaban fuera del lugar donde llevaron a Jesús reconocen a Pedro y le dice, tú eres uno de ellos. Tu hablar te delata. Y él le dice no. Y para poder zafarse de la situación, porque estaba asustado,
dice que comienza a maldecir, a echar maldiciones. Comienza a hablar de manera descalificativa de lo que era Jesús y el ministerio, para que le creyeran. Dice que el gallo canta. Cuando Jesús es llevado, lo abofetean, lo insultan, lo escarnecen, se burlan de él, se burlan sarcásticamente. Usted sabe, además de eso, latigan, ¿cierto? Flagelan su cuerpo. Y para hacer irrisión de todo lo que él era, porque este Sanedrín, élite religiosa de la época, no tenía poder ni autoridad para matar ni condenar a nadie. ¿Qué hacen entonces? Lo llevan donde el gobernador de la época y levantan falso testimonio, lo calumnian, inventando cosas que él no había dicho. Que él era un sedicioso, que había dicho que no había que pagar tributo a Roma. Y Jesús nunca dijo eso. Usted sabe lo que dijo Jesús cuando se le pregunta acerca de los impuestos y los tributos. Dijo, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero nos dijo, no paguemos más tributo, no paguemos más al rey, nada de eso. Jesús tuvo que sufrir la humillación, tuvo que sufrir los golpes, los azotes. Y dice que burlándose de él tomaron un monte, ¿cierto?, que tiene espinas, e hicieron una corona de espinas. Y tomaron un trozo de tela y le vistieron. Porque decían, este es el rey. Para reírse, para burlarse, para escupirlo. Entonces, todo eso tuvo que padecer. Ese es el camino de la cruz. Ese es el camino. Humillación, escarnio, azotes, traición, confabulación, negación. Ese es el camino de nuestro Señor Jesús. Y usted dirá, qué mala la gente. ¿Cómo puede ser tan perverso? ¿Cómo se le ocurrió a Pedro negar a su Señor? ¿O qué había en la mente de Judas que le vendió por unas pocas monedas? ¿Sabe que cuando Judas se da cuenta, dice que va allí a los principales, ¿cierto?, de la sinagoga, y dice que lanza las monedas. Le dice, yo no quiero, porque esta plata está manchada de sangre. Y lanza las monedas al suelo y dice que estos religiosos de la época la recogen las monedas sin ninguna convicción de pecado, sin ningún remordimiento, siquiera menos arrepentimiento de lo que habían hecho. Dice que toman esas monedas y no las iban a desechar a la basura. Dijeron, no podemos echarle a las ofrendas, los hipócritas, porque eso dijeron. Léalo usted, no le voy a leer todo el capítulo, pero léalo, dijo, no podemos echarlo a la ofrenda, no podemos volverlo nuevamente a las arcas de la iglesia, por así decirlo. ¿Qué hicieron? Estas monedas, dice que fueron y compraron una heredad, compraron un poco de tierra, para no perder ese dinero, pero sin ninguna convicción de pecado, sin ninguna convicción de pecado. Hasta que Jesús es llevado, ¿cierto?, es tomada esa cruz y Él tiene que salir por las calles de la ciudad, donde mucha gente se burlaba y le decía, oye, pero ¿y por qué no puedes zafarte de esa cruz? ¿No fuiste tú el que hizo tantos milagros? En un momento, dada la fatiga, ¿cierto?, de Jesús por los golpes, por los azotes, por todo lo que habían hecho con él, porque le habían azotado. Usted sabe que en ese tiempo no le azotaban con una varita, le azotaban con una punta de acero que rasgaba la piel, le rasgaba la piel. Por lo tanto, había mucho sangramiento. Y si usted sangra mucho, usted se debilita. Así que tomaron a uno que iba por allí, que era Simón de Cirene, dice, para ayudarle a llevar la cruz.
a Jesús en un momento. Todo eso lo padeció Jesús por amor a usted y por amor a mí. Y yo quiero en esta mañana, iglesia, que nosotros podamos reflexionar al respecto, que podamos decir: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, dame revelación de tu palabra, Señor, que mis oídos sean abiertos para escuchar tu voz, porque yo no quiero seguir como estoy. Yo quiero más de Cristo, yo quiero más de su vida en mí. Y para tomar nuestra cruz, primero debemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué implica negarnos? Mire, usted y yo hemos sido hechos a semejanza de Jesucristo. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y lo que principalmente nos distingue de los demás o de la demás creación que Dios hizo es nuestra capacidad de razonar, de ser inteligentes. Somos seres inteligentes. Entonces, usted pueda preguntarse en esta mañana: ¿cómo se está negando a sí mismo? ¿Qué está haciendo para poder tomar la cruz de Jesús y seguirle? ¿Qué está haciendo? ¿O está siendo parte de los que lo niegan? ¿Está siendo parte de aquellos que lo avergüenzan, lo escarnecen? ¿O usted está tomando en serio el ser hijo de Dios? Usted está tomando en serio el decir: yo sí soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, yo soy una nueva criatura, yo he nacido de nuevo. Usted es de aquellos que está consciente de la determinación que un día tomó. Porque esto, amada iglesia, no es un club social. Esto no es un centro de actividades. Esto es la iglesia del Señor. Y si la iglesia del Señor se vuelve insípida, no sirve para nada. Sirve para ser echada y pisoteada, dice. Porque la palabra de Dios dice que usted es la sal de la tierra. Pero la sal tiene que preservar de la corrupción esta sociedad. Usted es la luz del mundo. Y la luz tiene que alumbrar en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad de esta sociedad. Usted tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Tomar la cruz de Jesús y seguirle. Y el negarse a sí mismo tiene que ver con qué está haciendo usted para negarse a sí mismo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está esforzando para poder alcanzar lo que Jesús ya pagó por nosotros? Él ya pagó. Esa cruz que debíamos cargar nosotros la cargó Él. Él nos hizo libre. Él pagó por nuestras transgresiones. Pero nosotros tenemos que tomar esa cruz y seguirle a Jesús. Quiero que vayamos a un versículo que está allí en Gálatas 2:20. A lo mejor usted se lo sabe de memoria. Para que podamos leerlo, ahí a lo mejor lo pueden poner. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿cierto? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto decía el apóstol Pablo. Esto decía el apóstol Pablo allí en Gálatas 2:20. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Él, allí en esa cruz, no solamente estaba Él estaba cargando tus pecados y los míos. Allí en esa cruz,
Él cargó los pecados de la humanidad. Él se hizo pecado a causa de nosotros, para poder librarnos del pecado, para poder ser libre del yugo de la esclavitud del pecado. Y Pablo, el apóstol, lo entendió muy bien. Dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya he muerto, ya me he negado. Ya la cruz ha sido tomada y yo he muerto. Porque ¿qué es el desafío que le da Jesús a sus discípulos? Si usted quiere ser, dice, mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y Pablo ya dice aquí, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque el yo, el ego ya había muerto. Porque Cristo moraba en Pablo. Porque él ya había dejado de hacer lo que hacía antes. Él era un perseguidor de la iglesia. Pero él había entendido de que Jesús había muerto por él. Y que él tenía que menguar, que él tenía que morir para que Cristo pudiese ser visto en él. Y es más, el apóstol Pablo dice, allí dice, en algún momento dice, mire, véanme a mí, mírenme. Porque si ustedes me ven a mí, van a ver reflejado a Jesús en mí. Van a ver reflejado a Jesús en mí. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo es el que mora en mí. Iglesia, ese es el desafío que tenemos que alcanzar nosotros. Que Cristo pueda morar en nosotros. Que ya no se vea Soledad Islas, que ya no se vea Sergio Lagos, sino que Cristo se vea reflejado en cada una de mis acciones. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Usted lo puede ver allí también en el libro de Gálatas, en los frutos del Espíritu. Usted tiene que ser amor, porque tiene que reflejar el amor sacrificial, el amor incondicional que Cristo entregó por nosotros. Ese amor es el que tiene que ver reflejado en nosotros. La obediencia a su palabra. Usted tiene que escudriñar la palabra de Dios. Iglesia, hágase una rutina diaria. Hágase una rutina diaria porque sabe que los afanes de la vida, los quehaceres, los ajetreos que todo el día tenemos, nos impiden tener esa comunión con el Señor. Porque este sistema imperante está gobernado por las tinieblas. Por lo tanto, ¿qué hace? Nos coarta. Usted tiene que levantarse para ir en contra de la corriente. Usted tiene que ir y levantarse para ir en contra de lo que la sociedad dice. Renueve sus pensamientos. No crea todo lo que escucha en la televisión. No crea todo lo que ve en internet. No viva haciendo de su vida el mirar videitos a través de TikTok o de Instagram o de subir fotitos al Facebook. No haga lo que hace el mundo. Porque si usted ama al mundo, dice el apóstol Juan, allí en la última epístola, en Juan, en primera de Juan, que si usted ama al mundo, usted no ha conocido a Dios. No se engañe. No se engañe. Porque hoy en día la parafernalia de la iglesia es preciosa, es linda y satisface completamente nuestra alma, pero usted en el alma tiene que estar muerto. Usted en el alma tiene que morir para que su espíritu se una al Espíritu Santo y sea Cristo visto a través de usted. Entonces es importante que podamos entender esto que dice Pablo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del sacrificio que Jesús hizo por mí. No se engañe, no se engañe.
Esta es una carrera. Y para correr la carrera usted tiene que prepararse. No hay ningún atleta que gane una carrera si antes no entrenó. No hay ninguno que pueda alcanzar la meta si no se esfuerza. Si no se esfuerza. Así que esfuércese. Esforcémonos, iglesia. Esforcémonos porque la lucha es fuerte. La lucha es fuerte. Yo quiero verle este viernes aquí. Deje todo botado. Deje todo botado. No, es que llegó mi abuelita del sur. No, es que mi sobrino. No, es que mi perrito se enfermó. No, es que sabe que en realidad estaba tan cansado que necesitaba descansar. Todos necesitamos descansar. Pero ¿sabe qué? Hay algo que anima a mi corazón. Porque yo igual me canso. Pero yo le voy a dar mi secreto. Y espero que usted lo tome. Y está ahí en Efesios 6:10, que dice, ¿pueden poner ahí Efesios 6:10, si no me equivoco? Allí está el secreto. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Entonces este viernes cuando usted diga, no, sabe que tuve una semana horrorosa, me merezco un descanso y dormir mañana hasta las 12 del día, usted dígale, Señor, yo quiero ser fortalecido en ti. Me voy a fortalecer en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, porque yo no tengo fuerzas. Yo no tengo fuerzas. Fortalézcase en el Señor. Reprenda toda pereza. Porque la pereza, la holgazanería y la flojera no son frutos del Espíritu. No son. Ahora se llaman descanso, recreación, distracción. Sí, yo necesito descanso, yo necesito recrearme, yo necesito distraerme. Sí, está bien. Exacto, usted necesita hacerlo. Nadie se lo puede negar. Pero no lo haga todos los domingos y deje de venir a la iglesia. Porque a veces tomamos nuestro descanso justamente cuando es el día del Señor. Y mire, sea honesto en su corazón, iglesia. Sea honesto. No le voy a hacer levantar la mano, no le voy a hacer decir nada de lo que usted quiera. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en leer la palabra de Dios? En leer la palabra de Dios. ¿No es más fácil, sabe qué? Poner allí en YouTube un video y escuchar la palabra de un predicador, pero del que a mí me levanta el ánimo y del que a mí me cae bien. Y me gusta cómo habla porque habla de la prosperidad y de que mis bolsillos van a estar llenos de plata y de que voy a ser millonario en el corto plazo. Y al final, usted no está leyendo la palabra porque el Señor le va a dar y le va a dar en abundancia. Y yo se lo doy firmado. Así es. El Señor le va a bendecir. Pero siempre y cuando usted sea fiel en lo poco. Cuando usted es fiel y cuando no tiene usted fiel, Dios va a decir, va a ser fiel también cuando yo le dé. Pero si usted no es fiel con lo poco que tiene, olvídese que el Señor le va a dar. Olvídese. Porque la palabra de Dios es clara. Es clara. No se trata de mí ni de usted, amada iglesia, se trata de Jesús. Nosotros somos la creación de Dios y hemos sido creados con un propósito. El propósito de ofrecer adoración, alabanza y mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Las virtudes de Jesús, mostrar el carácter de Jesús, mostrar la vida de Jesús, mostrar los frutos del Espíritu de Jesús. Entonces, esforcémonos. ¿Cuánto usted dedica a leer la Biblia? Pero usted a leerla, no a alimentarse de la revelación que le dieron a otro. Porque el Señor revela su palabra, pero a cada uno. Yo el último control que tuve con el médico, la última visita que tuve al doctor, el doctor me dijo, ¿sabe qué soledad? Me dijo, usted tiene bajísima la vitamina D. Entonces, ¿tiene que hacer? Tomar un complemento de vitamina D.
Y lo va a tener que tomar durante 6 meses, este complemento de vitamina D. Y así lo estaba haciendo, porque la vitamina D no es tan fácil encontrarla en cualquier alimento, pero sí usted tiene que tomar cuando la tiene baja la vitamina D. Y la vitamina D dice que se absorbe a través del sol, pero yo la tengo baja. Entonces, Dios sabe qué vitamina espiritual a usted le falta. Por lo tanto, la revelación que el Señor le da a Cristian Carvajal no es la misma revelación que le va a dar a la Hermelinda Lucema, ni le va a dar, ¿cierto?, a Jocelyn Enríquez, porque Dios sabe qué necesidad tenemos y cuál es la vitamina que nos falta. A lo mejor a usted le falta vitamina o píldoras de fe. Usted no tiene fe y ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué viene la fe? Pero oír la palabra de Dios. Cuando usted necesita valentía, el Señor le da esa valentía. Pero no todos necesitan igual. Entonces, a veces creemos, hoy en día con toda la tecnología y todos los avances que tenemos, que usted tiene allí en el celular, usted comienza a nutrirse, pero de revelaciones que no son de usted. El Señor a usted tiene que hablarle, y para eso usted tiene que leer la Biblia, léala, escúchela. Ahora, si usted no le gusta leer, escúchela. Tiene audio, pero escúchela usted allí con su cuaderno y vaya anotando qué es lo que el Señor le va diciendo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Cuántas veces al día oramos? ¿Cuántas veces al día nos disponemos a orar? Y nos disponemos porque saben que hoy en día la iglesia live dice, no, tú vas de camino y oras. Sí, por supuesto que sí. Yo, si fuera por ir de camino y orar, o por estar cocinando y orar, uno diría, no, si yo oro como 24 horas al día. Pero eso no es un sacrificio extra. Usted tiene que doblar sus rodillas y allí, encerrado en su pieza, buscar el rostro del Señor. En lo íntimo de su habitación. Porque dice la palabra que si usted está en lo íntimo de su habitación, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a respaldar en público. No lo va a ridiculizar, no lo va a dejar, porque sabe que Él lo conoce en lo íntimo de su habitación. ¿Cuántas veces al día oramos? ¿Cuánto tiempo tenemos de oración? ¿Cuánto tiempo? Estamos orando el día de lunes a sábado aquí en la iglesia. Y este año estamos orando para ver milagros. Y queremos ver que aquellos que no hemos visto puedan estar un día aquí en la oración. Un día en la mañana. Puedan venir. Un día en la mañana puedan estar aquí en la oración. Eso es negarse a sí mismo. Porque sabe que yo creo que a nadie le gusta levantarse a las 6:30 de la mañana porque son sus horas de descanso. Es su tiempo de descanso. O sea, trabajo todo el día, me saco allá y para acá todo el día, ¿cierto? Trabajando como chino. Entonces, eso es negarse a sí mismo. Que usted diga, ¿sabe qué? Sí, mañana es mi día de descanso, pero sabe que se lo voy a entregar al Señor. ¿Cuánto tiempo de oración tenemos? Porque esto no es un centro de actividades, no es un centro para que usted venga a purgar su conciencia y diga, bueno, yo fui a la iglesia, pero dormí todo el culto, porque veo más de 10 personas durmiendo aún en la mañana acá en el culto. No las voy a nombrar, ni sé los nombres, pero no las voy a nombrar por respeto. No, pero usted tiene que pedirle al Señor, ¿no? Se tiene que pedirle porque sabe que hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor. Yo sabe que para verme así de esbelta, le voy a contar un secreto. Me pongo estos zapatos, que yo traje mis zapatitos bajos, entonces termino acá y me cambio los zapatitos porque realmente los pies, pero se ve más, como transmiten ahora por Facebook, hay que tratar de verse más esbelta. Pero sabe que hay cosas que uno hace en sacrificio al Señor. Y sabe que igual alabo al Señor de pie. Igual lo alabo de pie. ¿Me duelen los pies? Sí me duelen.
Pero mi Dios es digno de admiración. Mi Dios es digno de alabanza. Mi Dios es digno de gloria y de respeto y de honra. Porque mi Dios es grande y poderoso. Yo no tengo un Dios pequeño, yo tengo un Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Un Dios que todo lo que quiso ha hecho. Un Dios que gobierna. Un Dios que es más que un alcalde. Un Dios que es más que un papa sentado allá en el Vaticano. Un Dios que es más grande que un presidente de la República. Un Dios que es digno de admiración. Un Dios que es digno de honra. Un Dios que es digno de respeto. Entonces, iglesia, despierta. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. En un abrir y cerrar de ojos puede venir Jesucristo. Que no lo pillen durmiendo. Porque si lo pillan durmiendo se va a quedar, dice la palabra. Usted tiene que vigilar. Así que este viernes duerma en la tarde. Para que a las 8 de la noche pueda estar aquí y podamos alabar al Señor. Y si no tiene nada que hacer acá en la plataforma, véngase con zapatos bajos nomás. Eso para las mujeres. Porque en realidad que... Así que vamos a ir terminando. Y aquí dice el camino de la cruz. ¿Qué implica el camino de la cruz? Llevar la cruz y morir significa amar y obedecer a Jesús. Amar y obedecer a Jesús. Esto implica, iglesia, fidelidad. Implica consagración. Y consagrarse es, usted se reserva exclusivamente para Dios. Usted hace un pacto con el Señor. Y usted guarda los mandamientos de Dios. Usted se esfuerza en buscar en su palabra. Usted se esfuerza en escudriñar las Escrituras. Renuncie al yo y al egocentrismo. Renuncie al yo. Renuncie y dígale al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a estar allí, me voy a preparar, voy a estar expectante para este viernes, para poder alabar al Señor, para poder que juntos, porque sabe que donde hay unidad, hay armonía y hay bendición. El Señor envía, dice, su Espíritu Santo y vida eterna es regalada. Entonces, que podamos disponer nuestro corazón. Dice, someterse en obediencia a los mandamientos establecidos en su palabra. Mire, los mandamientos no se transan, no se cambian. Los mandamientos no van cambiando a través de los años. No, es que los años han cambiado. El matrimonio sigue estando vigente. Ayer lo aprendíamos en la clase que tuvimos en la jornada para la familia. El matrimonio establecido en la palabra es heterosexual. Un hombre y una mujer que se unen, ¿cierto? Por 3 años, 4 años, 5 años, y después cambian. Es para toda la vida, dice la palabra de Dios. Esto es el diseño de Dios. Este es el diseño de Dios. La familia está en el corazón de Dios y nace en el corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que escudriñar los principios de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque si no, inventamos cosas que no dice la Biblia. A veces la gente dice, pero la Biblia dice eso. Y uno le dice, ¿y dónde dice eso? Porque en la mía no lo encuentro. No, que lo escuché en algún momento y alguien me lo dijo. Pero usted no lo leyó, usted lo escuchó nomás. Usted no lo leyó. Usted tiene que escudriñar las Escrituras. Tiene que saber de primera fuente qué dice la Biblia. Y es un cambio de mentalidad. Tenemos que tener la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. La mente de Cristo. Amada iglesia, usted tiene que tener la mente de Cristo. Tiene que decir, Señor, yo no quiero pensamientos del mundo, ni de ideologías, ni filosofías, ni nada que este sistema imperante del mundo haya establecido como verdades relativas, porque yo tengo una verdad absoluta. Y esta verdad ha resistido los embates de los años, de los siglos y de los milenios. Ha resistido, ¿cierto?, esta palabra no adulterada y que trae bendición.
que trae salvación a nuestra vida. Entonces yo quiero terminar, que juntos podamos leer allí Gálatas 2:20, pero que lo podamos leer con convicción en nuestro corazón. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, ¿cierto? Apréndaselo, Gálatas 2:20. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a repetir este versículo todos juntos. Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice, vamos todos juntos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mire, tenga presente eso, porque sabe que los discípulos no lo entendieron. Y por eso huyeron dejando solo a Jesús. Por eso lo traicionaron, por eso lo negaron. Por eso aquellos que habían sido sanados por Jesús, aquellos que habían sido liberados por Jesús, cuando tuvieron que decidir por Él, decidieron por el mundo. Porque Pilatos, allí, cierto, el gobernador romano, dice que salió y le dijo al pueblo, tengo la posibilidad de dejar libre a Jesús. ¿A quién quieren ustedes que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo que había visto los milagros de Jesús, aquel que había sido libertado de demonios, ¿sabes? Aquel que había sido sanado, aquellos paralíticos, aquellos cojos, aquellos ciegos, decidieron por el mundo. Ese es tipo de iglesia. Abra sus oídos, abra sus ojos. ¿Usted está decidiendo por Cristo o está decidiendo por Barrabás? ¿Por quién está decidiendo usted? Usted está decidiendo honrar y glorificar a aquel que dio la vida por usted, aquel que en esa cruz del Calvario cargó nuestros pecados y nos dio libertad y nos dio sanidad y nos dio vida eterna, o está eligiendo por aquel que es un usurpador, un sedicioso, aquel que le cuenta lindo el cuento, porque usted contará la historia que el pueblo de Israel no fue subyugado del pueblo de Roma. ¿Usted cree que porque libertaron a Barrabás armó su ejército, se fue contra los romanos y venció? No se engañe. Satanás le cuenta a usted el cuento y le dice lo mismo que dice Barrabás. Le dice, ¿sabe qué, Jesús? ¿Sabe qué, iglesia? Le dice, no. Mira, la salvación es salvación. Y la gracia es gracia. Vamos alimentando la carne nomás y al final vamos a salir victoriosos. Barrabás no hizo nada. Barrabás murió como uno más y no libertó al pueblo, porque cuando el pueblo dijo Barrabás pensó que siendo libre iba a irse contra los romanos y lo iba a libertar del yugo de la esclavitud. Y no lo hizo. Entonces no se engañe, porque Barrabás es tipo de Satanás. Y le puede susurrar al oído y decirle, ¿para qué vas a ir? Eso se llama religiosidad. Si tú estás metido en la iglesia o tú estás yendo acá, entonces que no se engañe, porque usted tiene que elegir. Usted elige en esta mañana. Usted elige gritar, Jesús, Jesús, o elige irse detrás del mundo y satisfacer los deseos de la carne. Pero ambas determinaciones tienen una consecuencia. Y la consecuencia, iglesia, es personal. Porque hoy en día la humanidad es, pero primero el echar la culpa a los demás. Llegaste atrasado, es que los niños no se levantaron. Estás cansado, es que no me dejan dormir en la noche. No tengo plata, es que ellos se la gastan. Todo la culpa la tienen los demás.
Pero el día que venga Jesús, usted no va a poder culpar a los demás. Usted no vino a la oración y no vino nomás, no va a poder decir, Señor, no, ¿sabe qué? En realidad es que nadie se levantaba, nadie me traía, estaba oscuro en la mañana, me podían asaltar, no sé. Usted no va a poder tener excusas. Usted va a tener que ser responsable ante sus actos. Porque hoy usted es responsable también. Aunque usted crea que le echa la culpa al otro y usted descansa y dice, no, es que yo en realidad no puedo leer la Biblia porque tengo mucho que trabajar. O sea, como trabajo tanto porque tengo que comer. Ayer vimos algunos diseños de Dios respecto a las finanzas. Y cómo Dios puede proveer y puede, cuando usted se coloca bajo el diseño de Dios. Así que yo quiero animarle en esta mañana que usted elija por Jesús. Usted elija por Jesús. Porque cada día tenemos esa determinación en nuestro corazón. Nos vamos tras el mundo y sus deleites. Nos vamos tras lo que la corriente dice. Y nos vamos tras lo que el internet dice. Y nos alimentamos de la basura que transita en las redes sociales o todo lo que allí está. O realmente elegimos la palabra que es el alimento sólido y que trae bendición y sanidad a nuestra alma, trae sanidad. Yo sé que hay muchos en esta mañana que están cansados, hay muchos que están fatigados, hay muchos que están aburridos también y agobiados, porque dicen, mire, yo he orado y el Señor no hace. Pero usted, aparte de orar, tiene que cambiar su mentalidad. Usted tiene que renovar sus pensamientos. Usted tiene que tener la mente de Cristo y decir, Señor, yo no quiero pensamientos negativos. Yo no quiero pensamientos negativos. ¿Sabe que los pensamientos negativos y la crítica hacen que usted ande todo el día de mal humor? Y eso afecta a su estado físico también. Y se llena de enfermedades. Pero tenemos un Dios que vino del cielo a la tierra a vivir como nosotros y murió por nosotros, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Él intercede por nosotros, pero ríndase